¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Wes Borland de Limp Bizkit está actualmente involucrado en una acción legal contra su ex esposa, Carey Calloway, la cantante principal del grupo de rock Queen Kwong, del cual fue miembro durante su relación. La pareja, casada desde 2016 hasta 2019, apareció en la serie Side Unseen de HGTV, antes de finalizar su separación en 2020. Ahora Borland afirma que Calloway violó los términos de su papeleo de divorcio. El acuerdo, firmado por cada uno de ellos en 2020, dice que ninguna de las partes podrá pronunciar discursos, dar entrevistas o hacer declaraciones públicas que difamen a la otra parte. Pero según una petición del guitarrista de Limp Bizkit, Borland acusa a Calloway de ir en contra de ese acuerdo en un artículo de Bandcamp Daily de 2022, en el que habló sobre los gatos domésticos que la pareja tenía juntos, diciendo lo siguiente: teníamos 7 u 8 gatos propios. Cuando todo se derrumbó, una cosa que me hizo darme cuenta de que las cosas realmente habían terminado fue su deseo no solo de deshacerse de mí, sino también de los gatos. Había una que era discapacitada, llamada Daisy. Murió una semana después de que él se fuera porque él era el único que podía cuidarla. Eso es lo más difícil de superar, honestamente. Todavía tengo pesadillas al respecto. La presentación de Borland también afirma que una reseña de la revista Flood del álbum de 2022 de Queen Kwong, Coppers Only, repitió esas afirmaciones y sugirió que una canción del álbum detalla el tipo de supuesto gaslighting de Calloway respecto a los reclamos que recibió de Borland. La petición de Wes sostiene que esas declaraciones intencionalmente hacen lo que a Calloway se le prohibió hacer, afectan negativamente la imagen pública y la reputación de Borland. También alega que las acciones de Calloway tienen como objetivo destruir la reputación profesional de Borland, y solicita $5.000 en costos y honorarios de abogados y que la corte sancione a Calloway. Cuando se le solicitó un comentario, Calloway respondió: la verdad no puede ser difamatoria. Esta acción es simplemente una táctica para acosarme, intimidarme y silenciarme. Este es un intento de arruinarme financieramente, agotar mi bienestar físico y denigrar mi credibilidad con la intención explícita de causar daño a mi carrera. Este es un ataque general a la libertad de expresión y expresión artística. ¿Qué significa para los músicos independientes como yo, que no podemos permitirnos ni siquiera hacer una gira en estos días, tener que preocuparnos por luchar contra demandas frívolas? ¿Qué significa para las mujeres que ya tienen miedo de contar sus historias? ¿Qué significa para los periodistas si sus palabras pueden tergiversarse para silenciar a las mismas mujeres a las que están tratando de darles una plataforma? El abogado del guitarrista de Limp Bizkit dijo: el señor Borland presentó como moción posterior al fallo solicitando que el tribunal haga cumplir las disposiciones específicas del fallo de divorcio que ambas partes acordaron cumplir como parte de su acuerdo de divorcio de 2020. La moción no tiene nada que ver con ningún problema más allá de lo que cada una de las partes acordó hacer como parte de su finalización. El acuerdo de las partes requiere que tanto el señor Borland como la señora Calloway se abstengan de pronunciar discursos, dar entrevistas o hacer declaraciones que difamen a la otra parte. El señor Borland cumplió plenamente con esa disposición y le está pidiendo al tribunal que aclare que ella tiene la misma obligación. Él no desea limitar su expresión artística, pero como parte de su acuerdo de divorcio, ambas partes acordaron mantener en privado sus opiniones sobre su divorcio y abstenerse de hacer comentarios públicos negativos sobre el otro.